Tupac Inca Yupanqui fue un inca, hijo de Pachacútec y Mama Anahuarque. Cuando tenía aproximadamente 16 años su padre lo designó como correinante y resultó un eficaz auxiliar y colaborador. Fue un guerrero nato y expandió las fronteras del imperio como un invencible conquistador. Primero reforzó las fortalezas en el reino del Cuzco y partió hacia el norte aplastando a los Pocras de Huamanga, continuó hacia Jauja y en Chinchaycocha fundó la Yacta, ciudad de Puntú. En Huaylas por precaución desmanteló las fortalezas nativas de Chungomarca y Pillaguamarca. De allí se desvió hacia el oriente, conquistó Huánuco y fundó la Yacta de Huánuco Pampa. Avanzó hasta Cajamarca y estableció ahí su cuartel general, base de operaciones desde donde se encaminó hacia la costa a conquistar el reino Chimor. La guerra duró varios años pues los chimús resistieron valientemente. La resistencia solo fue vencida al desviarse las aguas del río Moche hacia los arenales, con lo que Chamcham quedó desabastecida. Posteriormente marchó a la conquista de los Chachapoyas, Huambos, Tabaconas y Guayacondos. Avanzó triunfalmente hasta Quito y Cayambe, llegando hasta el sur del reino Carangue. Retornó al Cuzco con un gran botín y descansó de sus conquistas por 2 años. En ese lapso se desposó con Mama Ocllo, su hermana de padre. Salió en una nueva expedición hacia el norte con el objetivo de afianzar la conquista total de los Huayacondos. Siguió hacia el reino de Paita al cual descompuso en pequeños señoríos para restarle fuerza e importancia, tal como lo había hecho su padre con los Ayarmaca, y como lo haría años más tarde su hijo Huayna Capac con el reino Chimor. Invadió después el reino de los Cañarís, quienes ofrecieron una feroz resistencia, pero finalmente los venció, fundando la Yacta de Tumebamba y edificando la fortaleza de Quinche en la región de Quito. En aquella población nacería tiempo después su hijo Cusihuaypa, el futuro Huayna Capac, de su esposa Mama Ocllo. Posteriormente bajó a la costa septentrional con el propósito de conquistar Chono, Huancavilca, Paches y La Puna. Fue una penosa expedición, el clima tropical afectó a sus tropas que en su totalidad eran serranas, pero con todo resultó vencedor. Fue en la costa donde tuvo conocimiento de unas islas lejanas y decidió ir en pos de ellas, alistó una impresionante flota de balsas y zarpó con 20.000 hombres, llegando a unas islas llamadas Ninchumbi y Aguachumbi. Algunos historiadores piensan que llegó a la Polinesia, específicamente a la isla Mangareva, donde en el siglo XVIII sus habitantes relataban una leyenda de la llegada de un jefe llamado Inca, quien venía del este. El mismo relato existe en las Islas Marquesas. Lo cierto es que retornó a los 2 años trayendo consigo gente negra, sillas de latón, pellejos y quijadas de caballos que fueron conservados en la fortaleza de Sacsayhuamán. Desembarcó en las costas del Guayas y subió a Tumebamba, recogió a su esposa y al pequeño Titu Cusihuaypa, prosiguiendo su marcha de regreso a la ciudad del Cuzco. En Paramonga mandó levantar un templo dedicado al sol, luego continuó hasta el santuario de Pachacamac, en donde permaneció 40 días ayunando. Continuó su marcha ascendiendo por Alochirí hasta llegar a Jacuja. Su recibimiento en el Cuzco fue fastuoso. 30.000 personas salieron a recibirle a las afueras de la ciudad, se escenificó combates, los festejos duraron varios días y fueron planificados por su padre Pachacútec para simbolizar el poder pleno que había alcanzado el imperio, pues ya no quedaban reinos poderosos. Ascenso a Inca de Tupac Inca Yupanqui al fallecer Pachacútec, hacia 1471, se hicieron los ritos del Purucaya, funerales, que incluían sacrificios de niños y mujeres. Se procedió luego a la entronización de Tupac Inca Yupanqui quien, para entonces, era un hombre fogueado en la táctica guerrera y un excelente administrador, teniendo tras de sí toda una experiencia en el correinado. Su labor política y militar se centró en ensanchar las fronteras del imperio y a la vez mantener el orden y la paz. Preparó un ejército y marchó hacia el Antisuyo, al cual ingresó por 3 sectores: Aguatoma, Amaro y Picópata. En esta campaña fue ayudado por otros 2 bravos guerreros, Otoronco Apchachi y Chalco Yupanqui. Incursionaron en la selva y conquistaron a las tribus de Yanasimi, Otapar y Manu. Otro de sus generales, Kusirimachi, siguiendo la ruta de Kamata llegó al Paititi. El interés por esas regiones era para abastecerse de aves exóticas, hierbas medicinales y madera de chonta que usaban en la fabricación de sus lanzas, y también para ganar tierras que eran destinadas a cocales. Estando en esta expedición fue avisado por su hermano Amaro Yupanqui de un levantamiento de los collas quienes, ayudados por los puquinas y los amasuíos, marchaban sobre el Cuzco. El conflicto se prolongó por 2 años que culminaron con el triunfo de Tupac Yupanqui y para consolidar su victoria se vio en la necesidad de invadir territorio colla llegando hasta Charcas.
Permaneció allí un tiempo reorganizando su ejército y preparando una nueva conquista. De Charcas se dirigió al sur e invadió territorio araucano, sometiendo a los reyes Michimalongo y Tangalongo. Continuó su marcha atacando el Purén y Tucapel, deteniéndose en el río Maule, donde creyó conveniente trasladar a poblaciones collas como Mitimaes. Retornó al Cuzco donde logró imponer un férreo control político. Asimismo, para una mejor administración, dividió el imperio en 4 regiones: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Todas ellas confluían en el Cuzco, considerada por eso el centro del mundo. Murió en Chincheró en 1493, dícese que envenenado por una de sus concubinas llamada Chuquiocho. Su linaje fue denominado Capacaillu.